¿Se pueden acercar entonces? ¿Sí? Que se acerquen. Generalmente cuando uno comparte una palabra de Dios en la calle, y más en este contexto de recreación o de playa, la hermandad piensa que no es una palabra para ellos, piensan que es una palabra para la gente que no conoce a Dios. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios es para todos los hombres, tanto aquellos que dicen ser hijos de Dios como aquellos que no dicen eso. Pablo decía, tanto para judíos o para gentiles, les he demostrado por medio de las Escrituras que todo hombre está bajo el juicio de Dios. Dios no hace acepción de personas. Cuando la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas, en el contexto que el maestro le está diciendo, mira, aunque ustedes son hombres muy religiosos, hombres educadamente en la Torá, en las Escrituras, han esperado por años al Mesías, pero tanto para ustedes como aquellos que están fuera del pueblo de Israel, están bajo el justo juicio de Dios. Por eso el Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. La palabra de Dios son buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Son buenas noticias. Pero para que se pueda entender que son buenas noticias, debemos de comprender cómo Dios mira al hombre. Debemos de entender cómo Dios ve al hombre, para poder entender cómo el apóstol Pablo enseñaba que la salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no viene de los hombres. La salvación nace en el trono de la gracia de Dios y se derrama desde el trono de la gracia de Dios en una manifestación poderosa, en un sacrificio perfecto, en un sacrificio santo, desde una cruz. A Dios se le ha placido manifestar su justicia por medio del sacrificio del Hijo de Dios. A Dios se le ha placido dar a conocer la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, cuando los hombres van a la historia y ven la cruz de Cristo, ven algo horrendo, ven algo grotesco. Están viendo a un hombre justo, a un hombre santo, siendo colgado como un malhechor, siendo expuesto, desnudo, atravesado por 3 clavos, azotado, coronado con corona de espinas, estando solo en la cruz del Calvario. Tú ves algo grotesco, pero desde los cielos se ve algo poderoso. Los hombres dicen, ¿qué sucedió en esa cruz? Pero el Padre dice en los cielos, es mi justicia, es mi amor, es mi misericordia. Yo me estoy revelando a los hombres por medio de un sacrificio justo, santo y perfecto. Juan dijo del Maestro, Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está dando una tremenda noticia a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias, diciendo, hay esperanza en Jesucristo. Jesucristo tiene el poder de quitar el pecado del mundo. El problema en Uruguay, o en Chile, o en Argentina, o en Perú, o en Bolivia, o en cualquier parte de Latinoamérica, o Europa, Asia, África, no es lo que los hombres hagan. Ese no es el problema para con Dios. No es lo que tú o yo hagamos para con Dios. Ese no es el problema. El problema es lo que el hombre es.
Ese es el problema. Lo que el hombre es por naturaleza, según la palabra de Dios, el hombre por naturaleza es pecador, está arrastrado al mal, su corazón siempre está inclinado a ir en oposición a Dios. Y levanta filosofías, religiones en contra inclusive de lo que ellos dicen ser Dios. El problema no es lo que tú hagas o dejes de hacer. El problema no es eso. El problema está en el corazón de los hombres, en lo más íntimo de los hombres. Allí está el problema. Por eso uno de los profetas dijo que el corazón del hombre es como una piedra, no tiene vida, está endurecido, es opositor a Dios. Mas la Escritura también dice que llegará el día que los corazones de piedra serán transformados en corazones de carne, donde esos hombres y esas mujeres han de ver a Dios. Y no tan solo ver a Dios, amar a Dios, y no tan solo amar a Dios, servir a Dios, y no tan solo servir a Dios, morir por causa de la palabra de Dios en sus propios corazones. Déjame decirte en esta hora, a la orilla de este lugar tan hermoso, hay esperanza en Jesucristo. El problema no es lo que haces, el problema está en tu corazón. Dios tiene que intervenir en la vida de los hombres y hacer un milagro poderoso llamado nuevo nacimiento, llamado regeneración. Dios ha de llamar a los hombres de las tinieblas a su luz admirable. Ningún hombre puede librarse de la naturaleza maldita y pecaminosa. La Biblia dice que por causa de esta naturaleza, la ira de Dios está sobre los hombres. El justo juicio de Dios, la ira de Dios está sobre todos los hombres. Entonces, ¿cómo hemos de librarnos de la ira de Dios? Tengo una buena noticia en este lugar. Has de mirar al que fue traspasado. Has de mirar a Jesucristo colgado en un madero. Has de mirar la sangre del Hijo de Dios. Solo la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Amén. Sí, Señor. Bendita cruz. Bendito evangelio. Bendita gracia. Dios se encarga que ningún hombre se gloríe. Dios se encarga que nadie se lleve la gloria. Dios se encarga que nadie entre filtrado al reino de los cielos. Solo aquellos que pasen por la puerta estrecha van a participar, vivir, ser hombres y mujeres del reino de los cielos. Pero esa puerta tiene una figura, y es la figura de la cruz. El chileno aquel que está junto con el de la silla de ruedas y la mochila de él. No hay vida eterna sin la cruz de Cristo. No hay vida eterna sin el evangelio de Jesucristo. Hay buenas noticias hoy en Uruguay. Hay buenas noticias. Corre a los pies de la cruz. Corre a los pies de Jesucristo. Allí hay esperanza. La sangre del Hijo de Dios sigue vigente, sigue poderosa, sigue roja para perdonar y para limpiar a los hombres de sus maldades. Esto no tiene que ver con religión. Esto no tiene que ver con el hombre. El mensaje de Jesucristo nace en Él, se sostiene en Él y ha de terminar en Él. No es de los hombres. No es de los hombres. Un hombre estaba colgado a la derecha del maestro, otro a la izquierda del maestro, y uno le dijo, bájate y sálvate a ti mismo.
Otros decían, salvaste mucho, ni tú te puedes salvar. Y uno de ellos dice, hombre, no tienes temor en el día de la condenación. No tienes temor tú de Dios. Nosotros estamos aquí justamente padeciendo, en otras palabras, por nuestros hechos, por nuestras maldades, por nuestros pecados. Pero Él es justo, Él es santo, Él es perfecto. La pregunta es, queridos amigos, ¿quién le dijo al malhechor que estaba al lado de la cruz de Cristo que el que estaba colgado no era cualquier persona, que el que estaba colgado al lado de él era Dios hecho carne, el logo, el verbo hecho carne, Dios actuando poderosamente? ¿Quién le dijo eso? Él no estudió la Torá, él no era un rabino, él no era un hombre religioso, era un ladrón, era un malhechor. ¿Quién le dijo a él que el que estaba colgado al lado de él era Dios? Te tengo una buena noticia, fue el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios colocó en él, en su corazón, que el que estaba al lado de él no era cualquier hombre, era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor. Hay poder en esa cruz, queridos. Uno al lado de la cruz, burlándose del Maestro, otro al otro lado de la cruz, pidiendo misericordia, diciéndole al que está crucificado, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate, quien le colocó en su corazón arrepentirse fue el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Tú ni yo podemos acercarnos a Dios si el Espíritu de Dios no toca tu vida y no te llama al arrepentimiento. Tú vas a permanecer en condenación. Si el Espíritu de Dios no te llama, esto no tiene que ver con lógica, no tiene que ver con algún texto fragmentado, esto no tiene que ver con una experiencia emocional, esto tiene que ver con la revelación del cielo, llamando a los hombres de las tinieblas a la luz de Cristo, rompiendo las cadenas, matando al viejo hombre, llevándolo a la cruz. Por eso es tiempo de arrepentirse. Es tiempo y es hora, ahora es el tiempo aceptable por Dios. Dios nos ha traído de distintas naciones, no tan solo para ver tu rostro y conocerte y conocer tu hermoso país. Dios nos trajo aquí para decir, Uruguay, hay esperanza en Jesucristo, es hora de arrepentirse. El que estaba crucificado no tenía ni una esperanza, amados. Él era un hombre moribundo, escucha bien, estaba moribundo, estaba condenado a la muerte. Condenado a la muerte. En pocas horas más, según el texto bíblico, ellos habían de morir, y si no morían, le quebraban las piernas. Y en el lecho de la angustia, uno no creyó, pero otro creyó. La salvación no tiene que ver con cuántas cosas tú hagas para Dios, para agradar a Dios, porque ningún hombre puede agradar a Dios. La salvación tiene que ver que Dios mismo coloca fe en tu corazón y te llama al arrepentimiento y te lleve a los pies de esa cruz y te bañe con la sangre del Cordero de Dios. La salvación no es por obras, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Por eso, Pablo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versos 8 y 9,
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, la fe no es de los hombres, pues es un don de Dios. Tanto la salvación y la fe es un regalo de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Para que ningún hombre pueda decir, por mis méritos y por mi fuerza, yo llegué a Dios. Eso es una gran mentira. Dios llama a los hombres pecadores, muertos, ciegos, esclavos, según el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo lo dijo. Son una llaga podrida, desde la planta de vuestros pies hasta la cabeza entero, son una llaga podrida. Por eso el Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Un muerto no puede salir de la tumba. Lázaro estaba muerto. Lázaro nunca pidió a Jesucristo ser levantado de la tumba, nunca. El padre le dijo al hijo, ve donde Lázaro, porque él duerme, levántalo. Y Jesús va, se pone delante de la tumba y dice estas palabras, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente el poder de la vida se metió en el cuerpo podrido y hediondo de Lázaro. Los gusanos lo dejaron, lo podrido lo dejó, lo hediondo lo dejó. Lázaro se incorpora y sale de la tumba. Lázaro nunca pidió eso. Fue un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios. La salvación es un milagro de Dios. Por eso, amados, el Evangelio son buenas noticias, porque el hombre está incapacitado de salvarse a sí mismo. La justicia de los hombres son como trapo de inmundicia, dijo el profeta. No hay nada justo en los hombres, no hay nada bueno en los hombres. Entonces, ¿cómo han de agradar a Dios? No pueden agradar a Dios. Todos aquellos que están en el amado, en Jesucristo, estos agradan a Dios. Escuchen, Dios es un Dios de misericordia, de bondad y de gracia, pero Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No importa la religión que estás, si Cristo no está en tu corazón, estás bajo el justo juicio de Dios. Dios no hace acepción de personas. Si tú crees que eres hijo de Dios porque tus padres te llevaron a alguna iglesia desde pequeño, Dios no hace acepción de personas. Los cielos se abrirán solamente para Jesucristo el día que tú y yo partamos de esta tierra. Si Cristo no está en tu corazón, el cielo se cierra. Aunque digas, yo hice esto en tu nombre, prediqué en tu nombre, fui a naciones en tu nombre, Jesús dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué lo dice? Porque el cielo solamente y exclusivamente se abre para el Hijo de Dios, Jesucristo. Y si Jesucristo no está en tu corazón y tienes mucha teología en tu cabeza, o mucho raciocinio, o mucho pensamiento lógico, o tienes alguna experiencia emocional, no te va a servir para el día del juicio. Por eso, ese ladrón le dice al otro ladrón al lado de Cristo, ¿acaso no temes a Dios en el día de la condenación? ¿No temes a Dios? Uruguay, ¿no temes a Dios? Es hora de arrepentirse. Nunca más te vas a olvidar
de lo que estás oyendo. Estas palabras para algunos serán palabras de vida eterna, pero para otros serán palabras de juicio. Porque el Evangelio es como una espada de doble filo. Por un lado te da vida y por el otro lado te da muerte. No estamos predicando, escucha, amados, a gente que se va a condenar. Estamos predicando a gente que ya está condenado. Por eso es tan importante de anunciar las virtudes de Jesucristo. Sin cruz no hay salvación. Sin evangelio no hay salvación. Sin la sangre de Cristo no hay salvación. No importa lo que eres o lo que hagas, si Cristo no es el Señor de tu vida, estás en condenación. Estoy seguro que la palabra de Dios está corriendo en medio de nuestros corazones. Amados, ¿valió la pena venir a Uruguay? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Valió la pena? Sí, Señor. Sí, Señor. Valió la pena. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no salvamos a nadie. El que salva es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Aunque nuestros ojos no vean a nadie, hemos hecho la voluntad de Dios y hemos de morir en paz. Porque la obra es de Dios. ¿Le parece si oramos? Amén. Por los que están alrededor. Sí, Señor. Y en esta dirección, Padre, derrama de tu gracia en este lugar. Amén, así es, Señor. Empieza a orar. Derrama, Señor, tu gracia, Dios. Si quieres extender tus manos hacia donde está la gente, empieza a orar, por favor. Impactar, Señor, lo que fue Derrama de tu gracia, Padre. Sí, Dios. enséñanos, bendito Dios. Trae arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y glorifica a Jesucristo en este lugar de recreo, de descanso. Mucha gente está descansando ahora, pero en su corazón están cansados y agotados de la vida que llevan. Mucha gente está descansando, pero físicamente en este lugar, pero en su alma están agotados. Están cansados de la vida que llevan. Hacen cosas que no quieren hacer. Y las cosas que quieren hacer no las pueden hacer. ¿Sabes por qué? Porque son esclavos de su pecado. Están encadenados al pecado. Mas hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, convence. Sí, Y llama Señor. a los hombres a tu Amén. gracia. Amén. Llama a los hombres, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos orado en nuestras naciones, hemos orado en Señor. nuestras casas, en nuestras reuniones, por meses hemos estado orando por este día. Por eso predicamos como si fuese el último.